Buenos días. Mi nombre es José Vela Ríos y tengo el placer de moderar esta primera mesa de las 3 que están planificadas en el día de hoy. Tal como ha comentado Santiago, nuestro subdirector de Sanidad Ambiental, como nuestra presidenta Carolina, es obvio, ¿no?, que el impacto, ¿no?, de la salud, de la calidad del aire y también el reparto competencial, ¿no?, que tenemos entre las distintas administraciones a la hora de vigilar y controlar la calidad del aire, tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas a través de sus redes de vigilancia y, fundamentalmente, a través de la acción local, a través de los ayuntamientos. En esta primera mesa está titulada Visión General de la Calidad del Aire y veremos un enfoque, diríamos, general de la planificación que tanto el Ministerio de Transición Ecológica como el Ministerio de Sanidad tienen en esta materia. Y además también contamos con la presencia de una representación importante, nuestro alcalde de Rota, que vendrá a hablarnos también de la acción local, es decir, de la importancia de la acción local en esta materia. En sus intervenciones, empezaré presentando a los miembros de la mesa. A mi izquierda tenemos a David Cáceres, monitor. David, un gran conocido por SESA, es vocal nuestro. Ha pertenecido y ha formado parte de este Ministerio de Sanidad durante 2 años, creo recordar, o 2 o 3 años. Ahora, actualmente, es consejero técnico, es químico de profesión y consejero técnico de calidad del aire de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Él hablará de la directiva, un tema bastante importante y de enjundia, ¿no?, la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la calidad del aire, que es una directiva que todos esperábamos, ¿no?, esta actualización, sobre todo valores de referencia, y entendemos que un ajuste ya, diríamos, más próximo, ¿no?, a los niveles, ¿no?, que marca la Organización Mundial de la Salud, aunque, no quiero yo adelantar algún acontecimiento que él nos traslade. Después, en segundo lugar, tenemos también aquí a mi derecha a Santiago González Muñoz. Ya se ha presentado, subdirector general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral, es farmacéutico de profesión. Lleva, desde el año 2009, formando parte del Ministerio de Sanidad. Tiene una dilatada experiencia en este ámbito y la verdad que para nosotros es un orgullo y un placer que él haya ocupado recientemente esta posición. Él nos hablará del Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, un plan en el que se enmarcan, diríamos, las principales líneas, ¿no?, que deben después llevarse a cabo a través de las comunidades autónomas y también de los municipios y donde incidirá sobre aquellas que están relacionadas con la calidad del aire. Y, en último lugar, tenemos a José Javier Ruiz Arana, alcalde de Rota. Es un honor, alcalde, que esté aquí con nosotros. Es vicepresidente de la Red Española de Ciudades por el Clima, de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y él nos hablará de la importancia de la acción local en materia de calidad del aire y las oportunidades, necesidades e iniciativas en este sentido. Es arquitecto de profesión y tiene una dilatada experiencia, sobre todo en el ámbito político, en el que lleva desde el año 2015 como alcalde de la ciudad de Rota, una ciudad maravillosa que yo he tenido la oportunidad de conocer. Deciros que esta mesa está planificada de las 9:45 a 10:45. Tenemos 15 minutos por ponente y esperemos que seamos justos con el tiempo para que tengamos pequeño espacio en el que podamos hacer la mesa más dinámica y podamos conocer el parecer y las observaciones que quieren hacer desde el público. Yo, sin más dilación, le doy la palabra a David Cáceres, monitor. Hola, buenos días. Quería agradecer a la SESA la organización de esta jornada, por supuesto al Ministerio de Sanidad el hecho de albergar la misma y que esta que considero mi casa o que ha sido mi casa durante 3 años.
Por supuesto, a Santiago las felicitaciones por su nuevo puesto. Nos conocemos ya desde hace bastante tiempo. Y nada, vamos a empezar sin más dilación en cuanto a las novedades de la Directiva de Calidad del Aire, que está bastante en boga de todo el mundo. Está claro, se fue publicada el 20 de noviembre de este año. O sea, no lleva, casi lleva una semana, cosa así. Entonces, bueno, ahora se avecina tiempos de trabajo muy intensos, pero la verdad es que muy gratificantes. Vale, en principio voy a tratar muy brevemente, por favor, José, me avisa si me paso mucho de tiempo, con unos avances de cómo hemos llegado a la directiva del 2024, los próximos pasos, que en este caso va a ser muy sencillo, que es la transposición, obviamente, y la implantación de la directiva, las novedades en el texto, nuevos valores límites, que yo creo que es uno de los puntos no conflictivos, sino más preocupantes para todas las administraciones locales y comunidades autónomas, porque son mucho más estrictos. Los nuevos emplazamientos es otro de los puntos candentes, lo que se llama los Super 6, pero también los emplazamientos de partículas ultrafinas. Y, por último, pues unas breves pinceladas sobre la evaluación de calidad del aire y lo que es la modelización. Bueno, también aplazamientos en el cumplimiento, también es un punto muy importante que quiero resaltar aquí, porque aunque la directiva, los valores límites hay que cumplirlos a partir del 2030, sí que es verdad que se puede pedir aplazamientos, pero claro, para pedir esos aplazamientos hay que pedirlos con antelación. Entonces quería hacer hincapié en eso. También en el acceso a la justicia y un breve resumen sobre lo que consideramos las novedades y retos de esta directiva. Bueno, como sabéis, la directiva nace en el 2022 con una propuesta por parte de la Comisión. Se obtuvo en noviembre del 2023 un mandato del Consejo. Ya en febrero, bueno, ya sabéis que entre el mandato del Consejo y ya febrero del 2024 nos pilló a nosotros también en presidencia. Pues hubo varios grupos de trabajo en los cuales el Ministerio para la Transformación Ecológica participó como representante del Consejo. Luego hubo un primer acuerdo del Consejo, Parlamento y Comisión en febrero del 2024, pero no es hasta la votación, o sea, no es hasta octubre que se vota ya el texto en el Parlamento y en el Consejo, ya se aprueba definitivamente para, a su vez, pues se publique el 20 de noviembre del 2024 ya con las consultas de traductores y de abogados para acomodarlo a la legislación que había en ese momento. Esto es muy rápido. A ver, aquí. Próximos pasos, pues muy sencillo. Los Estados miembros dispondrán de 2 años para incorporar a su ordenamiento jurídico nacional, a partir de la fecha de 20 días de la fecha de publicación de la directiva. O sea que va a empezar a contar el plazo dentro de nada, todavía no ha empezado, pero que sepamos que tenemos este periodo de transposición, básicamente como todas las directivas. Sí que es verdad que querían que este periodo de transposición fuera incluso menor, pero bueno, al final se quedó en un acuerdo de 2 años. En cuanto a los valores límites, no sé si se ve bien los colores, pues tenemos varias novedades. Lo más importante es en este color, sí, no hay puntero, hay unas bajadas sustanciales en ciertos valores, por ejemplo, en el valor límite anual del NO2, que pasa de 40 microgramos metro cúbico a 20 microgramos metro cúbico, con lo cual eso va a tener una repercusión en cuanto a hacer hojas de ruta y planes de calidad del aire, porque aunque estemos ahora
Afortunadamente, cumpliendo con el NO2, pues habrá que ver lo que pasa con este valor de 20 microgramos metro cúbico. También tenemos el PM10, que baja de 10 a 45, pero pasa sobre todo de 35 días al año para el valor límite diario de sobrepasar a 18 valores límites diarios. Aquí me imagino que esta presentación se circulará, pero podéis echar un apunte básicamente en todo lo que respecta a estos valores de la nueva directiva, que como se dice son bastante más estrictos. No llegan a ser exactamente los valores de la OMS, pero sí que es verdad que se aproxima mucho y la idea es que se produzcan revisiones de la directiva y nos vayamos aproximando más a esos valores de la OMS. Entonces, pues bueno. En cuanto a los metales, pues no hay grandes cambios. El benceno baja el valor del límite anual. El ozono, por ejemplo, sí mantiene el valor, el valor objetivo para la salud, pero sin embargo cambia de 25 días al año, promedio de los 3 últimos años, a 18 días al año, promedio de 3 años. O sea que aunque... Y el valor de guía de la OMS son 100 microgramos metro cúbico. O sea que incluso aunque no hayamos reducido el valor del valor límite, sí que es verdad que el número de incumplimientos, o el número de superaciones, mejor dicho, sí se reduce drásticamente. Bueno, en cuanto a novedades del texto, ya os he comentado que se plantean unos nuevos valores límites, los nuevos que acabamos de ver, los nuevos emplazamientos y nuevos parámetros que hay que medir. Por ejemplo, black carbon o el carbono negro es un nuevo parámetro que tendremos que medir. Partículas ultrafinas, lo veremos más adelante. También hay nuevas novedades en cuanto a la evaluación a la hora de medir estas estaciones, los aplazamientos, que os comentaré más adelante, los planes de acción y el acceso a la justicia. En cuanto a los superemplazamientos, esta es una figura nueva, no aparecía en la anterior directiva. Son estaciones de monitoreo en las que se miden contaminantes emergentes para los que se establece un valor legislado. En principio tienen una idea como un aporte científico sobre nuevos contaminantes y sus interacciones, por lo cual un superemplazamiento tendrá que medir todos los contaminantes en ese sitio, porque lo que se pretende es ver también las distintas interacciones. Por supuesto, requiere crear este nuevo conjunto de estaciones, que por supuesto irá ligado a costes adicionales de medición y reporte, y definir responsabilidades sobre su coordinación, sobre su ubicación y sobre su financiación. Ya hemos iniciado contactos con las comunidades autónomas, con las redes de gestores de calidad del aire, a ver cuál es su parecer sobre estos supersites y no solamente sobre estos redes de gestores, sino también con EMEP por la red de MEP. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ahí estamos iniciando estos trabajos, que la verdad es que el otro día estuvimos en una reunión del IPR y somos de los países que estamos más adelantados en cuanto a la transposición de la directiva, tengo que decir. Bueno, en cuanto a superemplazamientos, nos obligan a tener 10 superemplazamientos, unos de fondo rural, que es uno por cada 100.000 kilómetros cuadrados, como España tiene 500.000 kilómetros cuadrados aprox, pues nos tocan 5, y luego de fondo urbano, uno cada 10 millones de habitantes, pues igual, como superamos los 40 millones, ya estamos cerca de los 50, pues nos tocarían otros 5. ¿Vale? Sí que es verdad que estos supersites sí que se dice en la directiva que pueden ser compartidos entre distintos países, ¿vale? Pero en principio nuestra idea es tener aquí las supersites localizadas. En cuanto a las supersites de fondo urbano, medidas obligatorias, obviamente el PM10, el PM5, pero sobre todo las partículas ultrafinas y el black carbon, que piden medidas fijas. ¿Vale? En cuanto también incluye la distribución de partículas
que se puede hacer o a través de medidas fijas o medidas indicativas. Básicamente, estas son las novedades que aparecen. En cuanto a las supersites rurales, otra vez tenemos las partículas ultrafinas y el black carbon, y también aparece recogido el amoníaco, pero realmente nosotros ya lo teníamos recogido en nuestro texto legal, en el Real Decreto 102, luego no suponemos que para nosotros sea una novedad. Y luego tenemos una serie de medidas que son recomendadas. Por ejemplo, el potencial oxidativo de la materia particulada, que puede ser por mediciones fijas o indicativas. El ovoglucosan, que han considerado que es muy interesante para ver, para rastrear los incendios, la masa de incendio forestal y las partículas que se generan. Y el ácido nítrico, también lo tienen establecido así. Estas son, por supuesto, son medidas recomendadas, no de obligado cumplimiento. Bueno, y ahora vamos a ir a uno de los puntos cruciales de esta directiva, que son los nuevos superemplazamientos y nuevas mediciones. Como os he comentado, pues aparte de estos superemplazamientos, tendríamos que tener en cuenta la medición de partículas ultrafinas que está recogida en el artículo 9 de la presente directiva, que se puede llevar a cabo sobre todo en las mismas ubicaciones que el black carbon. Las ultrafinas y el black carbon pues se puede llevar en las mismas ubicaciones. Se exige un punto fijo por cada 5 millones de habitantes, en este caso otros 10 puntos adicionales, o sea, tendríamos 10 de supersites y 10 de ultrafinas. Estas mediciones deben llevarse a cabo donde se espere que haya las más elevadas concentraciones, o sea, es un punto que tendremos que tratar y tendremos que documentar porque creemos que donde estén estas nuevas mediciones, estos puntos de muestreo, se eligen esas ubicaciones documentalmente. Y los puntos de muestreo, bueno, coincidirán con el muestreo de partículas o de dióxido de nitrógeno, obviamente, ¿vale? Entonces, estos son los nuevos requerimientos para partículas ultrafinas. Voy a ir un poco rápido por el tiempo, ¿vale? Pero bueno, ahí tenéis el texto, esto está recogido en el artículo 9, en el anexo 3 del 3D y la sección 4 del anexo 7. En cuanto a evaluación de calidad del aire, bueno, aquí tenemos nuevos umbrales de evaluación que requieren la revisión de nuevos puntos de muestreo. Me consta que ya algunas comunidades autónomas también están trabajando a este respecto para ver las necesidades. 3 minutos, David. Sí. 3. Vale, en cuanto a los puntos de muestreo, aquí tenéis una estimación de los puntos de muestreo con los datos del 2017 al 2021. Estamos trabajando también para tenerlo más actualizado con los datos del 2022 y 2023. Y se ve reforzar el papel de la modelización, que por supuesto sigue teniendo de gran importancia la representatividad, pero sobre todo que se pone la directiva que requiere armonización y una autoridad competente en cuanto a modelización, que hasta ahora no lo tenemos, ¿vale? Entonces, es un punto en tratar de una nueva novedad en esta directiva. Aplazamientos. Bueno, en 2 minutos. Hasta 2035, las proyecciones muestran que los valores límite no pueden alcanzarse en la fecha límite del cumplimiento. Y hasta el 2040, si hay condiciones climáticas transfronterizas de dispersión que así lo justifiquen, ¿vale? Pero, y muy importante, las hojas de ruta que tengan que hacer cada administración tienen que presentarse a la comisión. Por supuesto, tiene que tener el trámite de consulta pública previa y todas estas cosas, a 31 de diciembre del 2028. O sea, no esperemos al 2030 a tener las hojas de ruta porque no nos las admiten. Como muy tarde, el 2028. Y siempre que demostremos que la superación será lo más breve posible y que el valor límite se alcanzará al final del periodo de aplazamiento. Por supuesto, habrá que actualizar estas hojas de ruta con la información que sea aplicable, porque luego, aparte de esta prórroga de 5 años, se podría pedir una siguiente prórroga de 2 años. Pero bueno,
En cuanto a novedades y retos, pues las novedades rebaja de valores límite para aproximarlos a las guías de la OMS, introduce parámetros innovadores y amplía el número de puntos de medida, que eso ya estamos trabajando, desarrolla estrategias de evaluación robustas, pero con implementación flexible. ¿Vale? Entonces tenemos aplazamientos y hojas de ruta y, ojo, que estas hojas de ruta tienen que contar, por supuesto, con proyecciones y, pues bueno, que el plazo sería para el 2028 como muy tarde. Y tiene la salud pública en su núcleo la información y acceso a la justicia. ¿Vale? Que es muy importante, me lo he saltado el acceso a la justicia, pero bueno, básicamente los requisitos para... se amplía bastante el rango de organizaciones, incluso los ciudadanos públicos que pueden acudir a los tribunales por temas de no cumplimiento de la directiva. Entonces, es un punto que hay que tener muy en cuenta. ¿Y posibles retos? Pues el incumplimiento está claro, porque los valores en algunos casos se han reducido hasta la mitad. La nueva red de supersites, que ya estamos trabajando en ello. Los costes adicionales, cómo se va a gestionar, cómo se va... el seguimiento estricto de planes y programas, armonización en la modelización, nos tendremos que poner de acuerdo en cuanto a la modelización, no solamente a nivel nacional, sino a nivel europeo. Y, sobre todo, yo creo que esto va a traer bastante carga administrativa y posiblemente judicial. En principio, esto es todo lo que quería contaros. Muchísimas gracias a la SESA, al Ministerio de Sanidad y nada, pues tenéis al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico para lo que consideréis. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Santiago, tienes la palabra. Vale, buenos días. Voy a hablaros en esta presentación del Plan Estratégico Salud y Medio Ambiente y de sus acciones directas e indirectas relacionadas con la calidad del aire. Vamos a empezar un poco pues, viendo el objetivo del Plan Estratégico Salud y Medio Ambiente es promover entornos saludables. ¿Qué conseguimos promoviendo entornos saludables? Pues conseguimos reducir los riesgos de la población. Reduciendo los riesgos, reducimos la carga de enfermedad y reduciendo la carga de enfermedad aumentamos el nivel de salud de la población. Como veis, en el plan estratégico tenemos una serie de módulos, de áreas temáticas. Ninguna de ellas se estanca, todas están bastante interrelacionadas entre sí, es lo que queremos un poco mostrar gráficamente en esta diapositiva, un poco pues también en la línea de lo que significan los conceptos de One Health, ¿no? Que todo realmente está interrelacionado y va a afectar de una manera o de otra a nuestra salud. Dentro de las 14 áreas temáticas que sabemos todos que componen el PESMA, hoy nos vamos a centrar en 3, fundamentalmente en el área temática de calidad del aire, pero también vamos a tocar, y desde luego de una manera muy especial en la presentación de hoy, las ciudades saludables y de una manera también, si bien un poco más tangencial, pero también importante en el área de riesgos del clima. Entonces, si queréis, vamos a empezar por la primera, el área temática de calidad del aire, porque calidad del aire realmente, ya lo ha dicho antes, lo ha mencionado Carolina en su introducción, es el principal factor de riesgo ambiental. La calidad del aire es el área temática que tiene más acciones concretas dentro del PESMA. Y además, la calidad del aire es el ámbito donde la acción local probablemente sea más importante. Ya veremos por qué. ¿Qué acciones locales van a estar de una manera directa
relacionadas con la calidad del aire y que se llevan a cabo desde el punto de vista o desde la acción local, bajo nuestro punto de vista, son estos tres grandes bloques de actuaciones que tienen un carácter muy directo. En primer lugar, el Plan Marco de Acción a Corto Plazo en el caso de episodios de contaminación del aire, porque desde la Administración local se llevan a cabo los planes de acción, se transmite la información en el caso de la superación de umbrales, la población, se implementan medidas temporales de restricción y limitación de actividades y se informa, como ya hemos comentado antes, y se comunica a la ciudadanía. También el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica da un papel preponderante y muy importante a la acción local, a través del desarrollo y aplicación de las normativas locales específicas, la implementación de políticas y medidas de reducción de emisiones que se llevan a cabo desde el ámbito local, la gestión de la movilidad urbana, que es el quid de la cuestión en muchos de los casos, y la vigilancia también en el caso de grandes municipios y control de la calidad del aire ambiente. ¿Y cuál es la tercera pata del banco? Pues la tercera pata del banco sería el Real Decreto 1052 de 2022 que regula las zonas de bajas emisiones y las entidades locales, evidentemente, las delimitan y diseñan, implementan y gestionan el control de los accesos, fomentan el transporte sostenible, porque son los responsables del transporte dentro de los núcleos urbanos. También llevan a cabo la información y la sensibilización a la ciudadanía de estas actuaciones y la supervisión, evaluación y la mejora continua. Estos son los tres grandes bloques donde la acción local es directa. Pero no solo se queda ahí, la acción local. Podemos ver que en el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, que ponía como una de las medidas a desarrollar el proyecto de modificación del Real Decreto 102 de 2011, que ya se ha sustanciado en el Real Decreto 34 de 2023, el cual, pues, aparte de modificar el anterior, modifica el Reglamento de Emisiones Industriales, el desarrollo de la Ley 18, Prevención y Control de la Contaminación, y el 208 sobre garantías financieras en materia de residuos. Pero fundamentalmente lo que hace este Real Decreto es dotar de un marco, de una seguridad jurídica, dotar de un soporte legal a las tres acciones que habíamos visto antes y que desarrollan a cabo las entidades locales de manera más directa. ¿Qué otro tipo de actuaciones podemos estar hablando en el PESMA? Pues bueno, la más reciente, como ha estado comentando David, la nueva directiva de la semana pasada, sobre la que no vamos a hablar mucho más, porque bueno, también estamos en proceso de análisis, pero sí que es cierto que nos acerca un poco más, como ha comentado David anteriormente, a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, que son los parámetros que todos queremos para proteger la salud de nuestros ciudadanos. ¿Qué otras actividades de manera indirecta tienen mucha relación con el ámbito local? Pues en el PESMA está recogido una actividad que está llevando a cabo el MITER también, que es el desarrollo del índice de calidad del aire previsto, las previsiones a 48 horas, igual que las previsiones de temperatura. Estas previsiones de calidad del aire nos permiten ofrecer una serie de recomendaciones tanto a la población general como a los grupos más específicos, grupos vulnerables, ¿no? En este ámbito también se está desarrollando, se va a desarrollar, está previsto en el PESMA, el desarrollo de una aplicación móvil para la visualización de este índice de calidad del aire. Creemos que esto es un gran tanto a favor porque es la ciencia ciudadana, acerca este tipo de medidas que son útiles al ciudadano porque lo pueden llevar en el móvil, igual que llevamos la predicción del tiempo. Dentro también del Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente está comprendida la vigilancia aerobiológica del polen y las esporas a través de, como una de las medidas principales previstas en el Observatorio de Salud y Cambio Climático,
porque al fin y al cabo comprender mejor la relación entre estos alergenos, el cambio climático y la salud, pues es muy importante y tienen bastante repercusión sobre la salud de las personas, de manera que podamos identificar adelantos, retrasos en los picos de polinización o cuáles pudieran ser los picos de polinización que pudieran tener mayores repercusiones sobre la salud y sobre el bienestar de la ciudadanía. También en el marco del Observatorio de Salud y Cambio Climático está el estudio sobre los impactos sanitarios, económicos, sociales y ambientales de la calidad del aire sobre la salud, de manera que evaluamos la magnitud y el alcance de estos impactos, analizamos los costes económicos, que pueden ser tanto directos en hospitalizaciones, en morbimortalidad, como indirectos, pues en costes sobre la productividad o años de vida perdidos de la población. Explorar también las desigualdades sociales como la ubicación, el nivel socioeconómico, la edad, el género que pueden tener sobre nuestra salud y evaluar los posibles impactos ambientales de la calidad del aire sobre cuestiones tales como la eutrofización de masas de agua, la acidificación, incluso sobre el patrimonio cultural, en arquitectura, en fin. ¿Actuaciones más indirectas? Aún, pues bueno, tenemos la guía para el desarrollo de proyectos ambientales en centros escolares. Esta guía se centra en aspectos como la calidad del aire y la contaminación acústica y puede servir de mucho a las entidades locales porque les da unas directrices a la hora de seleccionar los centros escolares, de financiar y supervisar los trabajos de coordinación. Es una guía muy práctica para medir, ofrece directrices para medir en puntos de redes oficiales de calidad del aire, para recoger, comparar y corregir los datos obtenidos o presentar los problemas asociados a todo esto. En el futuro está previsto también la elaboración, se está ya comenzando, de la guía divulgativa sobre los beneficios de acciones conjuntas de mitigación y mejora de la calidad del aire, o la guía de calidad del aire para municipios, que es el leitmotiv que nos ha traído hoy a juntarnos y a que nos la presentéis, cosa que esperamos con mucha expectación. El segundo bloque del PESMA que queríamos mencionar y que también es muy importante, las ciudades saludables. ¿Qué sucede en las ciudades? Pues que se confluyen el factor de riesgo y el sujeto, en este caso pasivo, el ciudadano, confluyen la contaminación y las personas, ¿no? Entonces, es el área donde podemos incidir sobre estos dos sujetos, elaborando por un lado o tratando de desarrollar entornos locales saludables a través, por ejemplo, de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención de la Red Española de Ciudades Saludables o actuando sobre el sujeto pasivo que recibe esos riesgos, esa contaminación del aire, la promoción de estilos de vida saludables a través de entornos saludables. Y en este sentido, pues bueno, mencionar el convenio que desde hace muchos años pues tenemos entre el Ministerio de Sanidad, a través de la Subdirección de Promoción de la Salud, y la Federación Española de Municipios y Provincias. Se han dado lugar también a lo largo de todos estos años a bastante documentación, a bastantes guías para planificar ciudades saludables. Por ejemplo, una ciudad pensada para caminar con naturaleza en los barrios y espacios de encuentro. La aplicación Localiza Salud, que nos identifica recursos de salud y bienestar dentro de nuestra población. La guía Paco y Paca, que a mí me hace mucha gracia, la verdad. Anda y pedalea al cole y anda y pedalea a casa. Es pues una guía muy interesante. Y, por ejemplo, los 10 pasos, otra guía muy práctica también en este caso para evaluar los programas de promoción en el entorno local. Pues todos estos productos han ido saliendo a lo largo de estos años, pues bueno, y estaban contemplados como marco general en el PESMA. No quiero incidir mucho aquí. Otra de las acciones del PESMA es la evaluación de impacto en salud. Ya se hizo en su día
una guía para la evaluación rápida de EIS en el contexto de la normativa. Ahora se está trabajando también con las comunidades autónomas, con los expertos, en desarrollar una guía metodológica más profunda para proponer y evaluar los procesos incluidos en una evaluación de impacto en salud más en profundidad. Esto también está contemplado en el PESMA, es salud en todas las políticas, al fin y al cabo, que es una de las cosas que nos ha traído también hoy aquí. Y en el último bloque de los que queríamos comentar, los riesgos del clima. Todos somos conscientes de que también la contaminación atmosférica está mediada, pues, por ejemplo, por situaciones de bloqueo anticiclónico, tanto en invierno como en verano, que hagan que se queden los contaminantes retenidos. Pues bien, el cambio climático influye también en la contaminación del aire, también en otras muchas cosas. A través del Observatorio de Salud y Cambio Climático, que se crea en el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, que tiene como principales ministerios… 3 minutos, Santiago. 3. Al de Sanidad, al MITER y al de Investigación, Ciencia y Universidades, pues bueno, trata de actualizar una serie de protocolos, elaborar unos catálogos de soluciones de adaptación, desarrollar protocolos municipales de actuación en gestión del riesgo asociado a impactos climáticos y una serie de acciones a nivel local, como por ejemplo los mapas de islas de calor urbana, zonas azules, refugios climáticos, o la determinación de zonas de mayor vulnerabilidad en cuanto a la atención sanitaria y la calidad de vida, ¿no? Estos son actuaciones que dentro del marco general del PESMA va a desarrollar o trata de desarrollar el Observatorio de Salud y Cambio Climático. Por último, mencionar del Plan Nacional de Reducción de la Huella de Carbono en Centros Sanitarios, bueno, pues como una medida de ejemplificación. El sector sanitario puede servir de guía, de ejemplo a otros sectores y puede adaptarse. Ya hemos visto y todos somos conscientes de que las acciones de mitigación y las acciones de reducción de la mitigación del cambio climático y de reducción de la contaminación pues van íntimamente ligadas. Son acciones que se coadyuvan mutuamente, ¿no? Y yo, por mi parte, no tengo nada más que daros las gracias a todos, singularmente a Covadonga Caballo, que está entre nosotros hoy y que tanto ha hecho por sacar adelante el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Alcalde, usted la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas y, bueno, un placer estar aquí participando, encantado y desde, bueno, humilde opinión de un alcalde de un municipio, de una ciudad intermedia, la verdad que es un honor que la SESA, que la Sociedad Española de Calidad Ambiental, haya contado con nosotros, con el Ayuntamiento de Rota, donde también, a ver, un poquito que… quito esto. Lógicamente, aportaré alguna visión con respecto al trabajo que se hace por parte de las redes, en este caso la red de la que soy vicepresidente, la red española de Ciudades por el Clima, ¿no? Antes que nada, siempre también, como decía antes, bueno, agradecer a Carolina, presidenta, y a toda la sociedad que me haya invitado y, por supuesto, también a los miembros de la mesa, desearles que vaya todo bien y felicitarles por la exposición y por el trabajo. Como alcalde, lógicamente, tengo que, antes que nada, y siempre intento hacerlo en las exposiciones, poner en valor el papel que juega el municipalismo y el trabajo de las corporaciones locales en todo este tipo de políticas, sobre todo, y siempre lo comentamos, como una cuestión obvia de estar en el territorio, de conocer de primera mano las necesidades y las peticiones que hacen los vecinos y las vecinas y, sobre todo, tener la capacidad de aplicar directamente todo este tipo de iniciativas, de planes, de estrategias que, bueno, hoy estamos conociendo o otras muchas, planes que se están poniendo en marcha y que, como digo, tenemos la posibilidad de aplicarlas directamente en el territorio y además de una forma particularizada, por supuesto, teniendo en cuenta las singularidades de cada sitio, ¿no? Y en esa cuestión también, como siempre y como pequeña introducción sin querer alargarme, reivindicar el poder tener
sobre el papel más competencias de las que dice más allá de la ley de base de régimen local. Eso siempre lo digo en todos los ámbitos porque al final aplicamos esas competencias por la vía de hechos y muchas veces sin una cuestión de soporte legal, pero al fin y al cabo el ciudadano en muchas ocasiones no tiene por qué entender que a quién le corresponde esas competencias y acude al ayuntamiento, como digo, como administración más cercana. Lo hemos visto además en situaciones complicadas, los tiempos en los que vivimos la pandemia o recientemente también en la situación que se ha dado, por desgracia, con la DANA, donde las corporaciones locales, los ayuntamientos han hecho un magnífico papel de atención y sobre todo también de prevención con respecto a las situaciones que se han dado. Y, por supuesto, esto tiene que ir acompañado, y siempre lo decimos también, de financiación, obviamente, y en el debate que hay abierto con respecto a la financiación autonómica, lógicamente también queremos tener los ayuntamientos la necesidad de ser reconocidas esas competencias que tenemos y que intentamos aplicar. Dicho esto, y como vamos a tener la posibilidad un poco de desarrollar lo que se está llevando a cabo, sí es cierto que si bien a nivel de financiación ordinaria tenemos más dificultades para intentar atender todas las peticiones y todos los requerimientos, sí hay oportunidades dentro de los escenarios de fondos europeos y también a raíz de las estrategias que nos exigen para ir a esas convocatorias de fondos europeos, donde podemos aprovechar las oportunidades como en el caso de Rota hemos intentado hacer en el marco, por ejemplo, de que se terminaba recientemente, del 14-20, donde a través de las EDUSI hemos podido poner en marcha distintas iniciativas relacionadas con la mejora ambiental y, por supuesto, iniciativas para desarrollar planes de acción que tienen que ver con la mejora de la salud pública y de la calidad del aire, y también el nuevo escenario que se abre, en este caso, con la nueva nomenclatura, con las estrategias de desarrollo integrado, las EDIL, que estamos ya trabajándolas para que en cuanto que salgan esas nuevas convocatorias en el marco 2021-2027, pues podamos también aprovechar esas iniciativas. Por desgracia, esas iniciativas no están al alcance de todos, hay distintas oportunidades, podemos ir los municipios de más de 20.000 habitantes, los municipios de menos de 20.000 pueden ir a través de áreas agrupadas, muchos no pueden acceder directamente, pero en cualquier caso sí es verdad que este tipo de fondos nos permiten desarrollar políticas estratégicas clave y también lo ha permitido las distintas convocatorias que dentro del PRTR, de los fondos Next Generation, pues hemos podido ir implementando, como ha sido, por ejemplo, el caso de Rota, donde, bueno, ahora lo explicaré a continuación, hemos podido ir desarrollando una plataforma de ciudad inteligente, donde vamos volcando toda la información en la que estamos trabajando, donde hemos podido desarrollar iniciativas para la implantación de zonas de bajas emisiones, incluso sin tener la obligación legal, porque es a partir de 50.000 habitantes, pero bueno, hemos querido también ir desarrollando este tipo de actuaciones. Rota es un municipio que, aunque tenga 30.000 habitantes en el censo, realmente viven muchas más personas, convivimos además con una sociedad norteamericana, en torno a 4.000 o 5.000 norteamericanos que viven con nosotros como consecuencia de la presencia de la base naval, otros 4.000 o 5.000 militares españoles que conviven también con nosotros, es decir, por la vía de hecho, sí somos un municipio que tiene más de 50.000 habitantes y que requiere de transporte público, que requiere de prestar unos servicios que, aunque la ley de base no los exige, sí que nosotros, lógicamente, los estamos implementando para desarrollarlo de la mejor forma posible. Dicho esto, también, a modo de introducción, hay distintas redes de municipios integrados dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias, porque en todas estas iniciativas siempre reivindicamos que es fundamental el trabajo en red. ¿Por qué? Porque para ir a estas convocatorias de fondos europeos, para desarrollar después los pliegos, los procedimientos de contratación pública, los procedimientos de desarrollo de estas actuaciones, muchas veces no contamos con medios suficientes, muchas veces hay una dificultad burocrática importante, la ley de contrato que a todos afecta y que, lógicamente, supone distintas dificultades para desarrollar esto, hace que tengamos que, muchas veces, consultar experiencias de otros municipios y el hecho del trabajo en red facilita y permite que, por ejemplo, ciudades como la mía podamos estar desarrollando este tipo de iniciativas gracias también a la experiencia que compartimos con otras ciudades. Nosotros, por ejemplo, en cuanto a la que yo ejerzo como vicepresidente, la Red Española de Ciudades por el Clima, donde hay unas 370 entidades que venimos a representar del orden de 32 millones de habitantes de España. También hay una representante en lo que es la dirección de la red del Ministerio de Transición Ecológica, de la Oficina Española de Cambio Climático, que lógicamente acompaña las distintas iniciativas, pues se están poniendo en marcha actuaciones que luego se desarrollan a través de planes locales. Pongo, por ejemplo, elaboración de guías para planes locales de actuación ante altas temperaturas, elaboración
de guías para el cálculo y registro de la huella de carbono, proyectos para también implementar la absorción de CO2 en los municipios que se acogen a este cálculo de la huella de carbono o, por ejemplo, iniciativas de acción por el clima en los centros educativos, donde hay iniciativas muy interesantes que se trabajan con los más pequeños y que también resultan, sobre todo, muy gratificantes de ver cómo concienciamos desde edad temprana a los niños y niñas de nuestros municipios para actuar contra el cambio climático y, sobre todo, también para ser conscientes de cómo, con pequeñas aportaciones desde lo local y en el ámbito de su casa, pueden ayudar mucho luego a desarrollar este tipo de iniciativas contra el cambio climático que tan ligado está con el tema de la salud ambiental y de la calidad del aire. Lo ha comentado Santiago también. Tenemos a disposición de los municipios de provincia la red de ciudades saludables, que se representa del orden de 530 entidades, unos 28 millones de habitantes que están acogidos a esa red y que, efectivamente, tenemos a disposición ese convenio entre el Ministerio de Sanidad que ha aludido y la Federación de Municipios para potenciar las ciudades que entendemos que podemos trabajar en la línea de ser ciudades saludables, es decir, que los gobiernos están comprometidos para poner la salud en un lugar destacado de la agenda social, económica y política, pues podamos hacer también este tipo de actuaciones, los ejemplos que ponía, y igualmente ahí hay fondos que en muchas ocasiones tampoco se están aprovechando del todo bien, es decir, que se da poco plazo, hay tal cantidad de iniciativas y redes que en paralelo están trabajando que en muchas ocasiones las propias entidades locales nos vemos desbordados a la hora de acudir a esos fondos y, desgraciadamente, no se aprovechan del todo y, por tanto, no están dando la función definitiva a la que podemos acogernos. Por tanto, yo también creo que ahí deberíamos en esa estrategia conjunta, combinada, de coordinarnos también a nivel municipal para... Al final estamos trabajando, por un lado, en el tema ambiental, por otro lado, en el tema de la calidad del aire, y ahí veía un titular el otro día que decía que son variables de la misma ecuación, es decir, que la coordinación entre ambas redes creo que es fundamental para sacar el mayor provecho también a esas iniciativas. O, por ejemplo, la red de ciudades inteligentes, que también está, digamos, ayudando a que vayamos incorporando las nuevas tecnologías para monitorizar y, sobre todo, ir implantando sistemas de sensorización. Tenemos, en el caso de Rota, distintos puntos de sensorización ambiental para luego poder tener un análisis de las distintas zonas donde tenemos que actuar y, sobre todo, hacer esos mapas que también se aludía para ver qué zonas deben ser tratadas de una forma más importante. En ese sentido, a través de la red o de la que es la acción climática, se han puesto en marcha iniciativas como, lo decía antes, el tema de los refugios climáticos, con guías de recomendación para la creación de esos refugios climáticos ante las altas temperaturas. Se está trabajando en guías para los riesgos de incendio en espacios urbanos forestales, es decir, que tenemos municipios como el que tenemos, como los que, digamos, tenemos parques o zonas forestales cerca de la ciudad, donde también tenemos que tener una actuación que interactúe de forma inmediata, pues en esa línea venimos trabajando. ¿Y en qué creo que debemos de centrarnos también? En la aplicación, en este nuevo escenario de los nuevos fondos europeos, del desarrollo de los planes de actuación integrados para plantear los proyectos que se pueden financiar con esos fondos dentro de esa estrategia de desarrollo integrado que estamos evaluando y que estamos desarrollando. Hablaba antes también los compañeros de ese observatorio de salud y cambio climático. Creo que en ese trabajo se puede nutrir perfectamente de todos los diagnósticos y análisis que la mayoría de municipios que queremos plantear y aspirar a conseguir fondos de esas convocatorias. Estamos desarrollando esas estrategias integradas que se han hecho análisis muy interesantes y muy pormenorizados de las distintas zonas de nuestras ciudades que bien podemos volcar para también analizar desde ese observatorio cómo podemos actuar en la línea del cambio climático y de la salud ambiental y, por supuesto, aplicarlo a las distintas iniciativas. En el escenario de los planes de actuación integrados, pues tenemos dentro de la acción 2 iniciativas que pueden ir encaminadas a proyectos que van enfocados en la eficiencia energética, en la movilidad urbana sostenible, en la adaptación al cambio climático de los espacios y de los edificios municipales, a la prevención del riesgo de catástrofe, los recursos hídricos y, por supuesto, también proyectos encaminados a la lucha para la descontaminación y la mejora de los espacios urbanos y naturales. En ese sentido, como decía,
la experiencia de un municipio como el nuestro pues, ha permitido que el estudio pormenorizado de las distintas zonas haga que detectemos cuáles son esas zonas más vulnerables a nivel social. Suelen coincidir, por desgracia, con zonas que además tienen defectos en espacios públicos, que tienen más problemas a la hora de la integración social y, en definitiva, son las zonas donde tenemos que poner el foco, lógicamente, en las mejores o las mayores actuaciones que podemos desarrollar. Y enlazo con lo que es toda la cuestión de sensorización y de diagnóstico a través de las nuevas tecnologías que estamos desarrollando gracias a la plataforma digital, que también hemos podido ir implementando como consecuencia de las distintas convocatorias de los fondos Next Generation, en este caso, del PRTR. Ahí, por ejemplo, en esa plataforma se ve la idea era un poco ir desarrollando o ir explicando cómo podemos acceder a la información que, lógicamente, estamos desarrollando, y que la idea es que se pueda disponer de forma abierta cuando esté ya evaluada y implementada, para que el ciudadano también pueda consultarlo. Pero ahí en esa plataforma ven un poco lo que es el casco urbano de la localidad, aquí a la derecha que queda lo que es el recinto de la base y las zonas, digamos, forestales que están aquí a la izquierda, las zonas más naturales. Ahí hemos ido incorporando distintas sensóricas para poder actuar de una forma pormenorizada y que en tiempo real nos vaya dando información. Desde, por ejemplo, la implementación de sensórica en los espacios verdes para detectar la humedad de los jardines, que lógicamente podamos aprovechar el agua, que es un bien escaso y que lógicamente no se puede estar regando en un momento en el que la humedad del suelo no lo requiera, o, por ejemplo, la implantación de los pasos de peatones inteligentes que hemos ido desarrollando, que no solamente ayuda a detectar y a iluminar el paso de los peatones cuando se acercan al cruce, sino que a través de cámaras nos van reportando información y conteo de cuántos vehículos pasan, cuánta gente pasa en bicicleta, cuánta gente pasa a pie, etcétera. Eso, al fin y al cabo, es una estadística que podemos ir incorporando a un mapa que nos dé pues, los espacios por donde más vehículos circulan, por donde tenemos que implementar o desarrollar, lógicamente, las restricciones, en su caso, para la cuestión de las zonas de bajas emisiones. En este contexto, hemos también incorporado en todas las paradas del autobús urbano sensores ambientales que nos van dando información. Bueno, paso un poco rápidamente. Hemos incorporado en esa plataforma información de las zonas verdes que nos dan pues, distintos parámetros. En este caso, aquí tenemos la sensorización de las distintas paradas de autobús que tienen un sistema de captación solar para alimentarse y que nos está dando información en tiempo real de temperatura, de humedad, de presión atmosférica, pero también tiene lectores de lo que es el tema de las partículas y de la cuestión de los parámetros para controlar el tema de la calidad del aire. Son parámetros, hombre, lógicamente no son parámetros científicos, pero sí nos dan una idea aproximada de en qué línea y en qué zona se está pues, pudiendo producir una concentración excesiva de CO2 o de una mayor concentración de partículas para poder actuar y, en un momento dado, restringir el tráfico en zonas que son básicamente las que producen mayor contaminación. Aquí, en un modelo como un municipio como Rota, que no es muy grande y que no es necesariamente necesario aplicar restricciones de tráfico en zonas determinadas, pero, como decía antes, en el caso nuestro, que estamos compartiendo esta información en red con otros proyectos pilotos de otras ciudades más grandes, tipo Valencia, tipo Logroño, donde se comparte información y donde pues, eso puede servir para que ciudades, como digo, más grandes puedan aplicar estas mismas tecnologías, compartir experiencias y desarrollar sus plataformas para que puedan, como digo, hacer ese mapa de zonas más afectadas, de emisiones y de dónde tenemos que ir actuando. Tenemos también prevista la incorporación de sensores ambientales en 400 negocios de la localidad, donde se monitorizará también temperatura, humedad, porcentaje de emisiones de CO2, todo ello para implicar a los comercios, a los negocios de la localidad en que también puedan aportar su granito de arena, al igual que lo hacemos en los centros educativos, lo hacemos con el tejido comercial y asociativo de la localidad, para que entre todos hagamos, pues, como digo, piña a la hora de desarrollar este tipo de iniciativas. Tenemos eso, bueno, es lo mismo, la localización de esos sensores ambientales con el desarrollo de los detalles de cada punto, que está además geolocalizado y nos va dando información, como digo, en tiempo real de no solamente temperatura, de VOC, incluso de tema de ruido, que también es un factor
que influye en la salud ambiental en muchas cuestiones. Como digo, estos son un poco iniciativas que estamos desarrollando, que estamos poniendo en marcha gracias a esos fondos europeos y que van a servirnos para que cuando planteemos ese plan de acción que viene alineado con la Agenda Urbana Española, donde, lógicamente, tenemos que centrar los esfuerzos en cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible, donde cuando también desarrollemos próximamente, que lo vamos a hacer, el nuevo Plan General de Ordenación Municipal, en base a la nueva Ley Urbanística de Andalucía, donde también se juega un papel importante a nivel de la evaluación de impacto ambiental. Saben que en Andalucía la propia legislación obliga a que hagamos la evaluación de impacto en la salud, en los nuevos planes y, por tanto, también vamos a empezar a desarrollarlo a lo largo del año que viene, pues va a servirnos toda esa información que, de forma digital, hemos ido volcando en esta plataforma que, de una forma visual y práctica, pues podemos también poner a disposición de los ciudadanos. Y finalizar trasladando la necesidad de que todo esto, que son cuestiones que queremos, como decía antes, plantear con datos abiertos, es importante también que seamos capaces y sepamos comunicar y trasladárselo a la ciudadanía para que vea un poco la utilidad de todo este esfuerzo que se está haciendo por parte de las entidades locales que, a priori, no le ven, a lo mejor, un resultado práctico en su día a día, pero que sí lo tiene a futuro y, por tanto, tienen que ver que esas inversiones que se hacen en su municipio, que hacen sus ayuntamientos, va a repercutir a la larga en una mejora de la calidad del aire, en una mejora de la calidad ambiental y, por supuesto, en contribuir a la lucha contra el cambio climático. Sin más, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, comienza el turno de preguntas. La verdad que las tres ponencias han sido muy interesantes, ¿no? Y de alguna forma también vienen a incidir un poco en la idea original de la elaboración de esta guía, ¿no? Y sobre todo la idea que tienen sus coordinadores, tanto Luis como María Barberá, en el sentido de que hemos visto, o creo que se ha puesto de manifiesto, ¿no? Por una parte, ¿no? Las exigencias normativas, ¿no? Que diríamos, obligan y establecen límites que, bueno, ahora veremos con planes de acción a corto plazo, planes de mejora, con estos límites que se reducen tanto. Después vemos como, por ejemplo, por parte de la perspectiva de salud hay estrategias, hay enfoques normativos de promoción de la salud, ¿no? Y cómo los ayuntamientos, de alguna forma, me vais a permitir la expresión, se ven algunas veces aturrullados, ¿no? Ahí está el fondo PRTR, nosotros y la acción local, estoy completamente seguro y que era algo también que se quería recoger, tiene muchas iniciativas y mucha información que podría formar parte y podría extenderse, ¿no? Para que, de alguna manera, las tres administraciones, la general, la autonómica y la local, pudieran estar coordinadas en un aspecto tan importante como es la calidad del aire. La verdad que muchísimas gracias, os felicito a los tres ponentes y nada, abro un turno de preguntas, tenemos 10 minutos. ¿Alguien que se anime? Sí. Bueno, simplemente hacer el anuncio. Ya tenemos la aplicación de la app disponible, de la app de ICA, donde se puede ver a tiempo real los datos de calidad del aire, que lo he puesto ahí, se me había olvidado, pero bueno, ya que estoy en este foro, pues sí que le quería dar un poco de publicidad. ¿No hay ninguna pregunta? Estoy completamente seguro que tenéis alguna que otra pregunta. Bueno, pues entonces, Chema, ¿no tienes ninguna pregunta? Eso me resulta muy extraño. No sé si es que... Yo voy a hacer la primera. Habías comentado, David, el hecho de que, bueno, tenemos un periodo de transición, obviamente, ¿no? Hay una reducción importante en muchos contaminantes, ¿no? Y dentro de lo que serían las exigencias de zonas de bajas emisiones, ¿entiendes que, diríamos, el cumplir con estas exigencias requiere una hoja de ruta
a medio y largo plazo que vaya encaminada precisamente a aumentar el número de zonas de baja emisión? A ver, los valores son tan estrictos que una de las medidas va a ser las zonas de bajas emisiones. O sea, es así. Y entonces, evidentemente, es una parte importante que se tiene que tener en cuenta. No viene reflejado específicamente, si mal no recuerdo, en la directiva, pero sí es una medida que se tiene que tener en cuenta para planificar estas hojas de ruta y cómo puede ya no solamente que haya nuevas hojas, zonas de bajas emisiones, sino tener indicadores y cómo puede afectar positivamente a la calidad del aire. O sea que, por supuesto, las medidas de zonas de bajas emisiones me parece importante. Después también para el alcalde, me ha parecido muy interesante las iniciativas, lo digo sinceramente, no, que no forme parte de, sino muy interesante las iniciativas que tenéis en Rota. Y un aspecto que has comentado que me parece muy relativo, o sea, muy importante, ¿no? muy significativo, es la vulnerabilidad en la población. Has comentado que tenéis especial énfasis en identificar esa población vulnerable que todos conocemos y todas que bueno, son los principales afectados, no solo que viven en peores condiciones, sino que también son más susceptibles a los efectos derivados de la contaminación del aire. Y en este sentido me gustaría saber cuáles son las variables que utilizáis, si nos puedes comentar, qué variables utilizáis a la hora de identificar esos subgrupos de población vulnerable en el municipio. Sí, muchas gracias. Bueno, ahí donde lo que hacíamos era dividir por distritos la localidad y hacíamos un estudio, lógicamente anónimo, a través del censo, que tenemos sí al alcance de la Administración, y sobre todo casábamos datos, por ejemplo, con todos los estudios de servicios sociales, donde localizábamos la procedencia de los usuarios y su vulnerabilidad, digamos, en la localidad, y a la hora de ubicar su procedencia en el mapa donde estábamos volcando toda esa información, veíamos que al final coincidía. Cuando trasladas al mapa la información de personas usuarias de servicios sociales, la información de asentismo escolar, la información, es decir, al final estás, y por mi profesión también, que me gusta la cuestión gráfica, porque soy urbanista, ¿no? Al final, el trasladar a través de un sistema de información geográfica toda esa información y todos esos datos a un plano hace que, de una forma básica y muy visual, veamos dónde están las necesidades que hay que actuar. Y después, en esa estrategia, cuando teníamos el diagnóstico, concentramos el conjunto de fondos en las actuaciones en mejora del espacio público, si teníamos que plantear mejora de los parques, lo hacíamos en esa zona. Si teníamos que hacer colaboración en rehabilitación energética de esas viviendas, lo hemos hecho a través de convocatorias, de subvenciones para ayudar a esas comunidades de propietarios a mejorar las condiciones de esas edificaciones y, lógicamente, a la hora de que el ciudadano te dijera por qué actúas en una forma y otra, tienes la estrategia y la base de decir precisamente porque es la que requiere de más esfuerzo por parte de la Administración para, digamos, conseguir que converja con el resto de zonas de la ciudad. Pues la verdad es que me parece verdaderamente interesante, dado que está muy relacionado con el enfoque que tiene la evaluación de impacto en salud, que como nos ha comentado Santiago, forma parte de una de las líneas transversales del Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, y en el que no solo se considera, diríamos, el maximizar los efectos positivos que una actuación pueda tener o eliminar primero y si no minimizar los efectos negativos, sino también tiene en cuenta la cuestión de distribución en la población, o sea, cómo se distribuyen estos activos, cómo se distribuyen estos riesgos y teniendo especial, digamos, énfasis y consideración en la población vulnerable, con lo cual me parece una iniciativa muy interesante. Tenía la palabra don José María Ordóñez.
Bueno, muchas gracias. Me has provocado y, claro, se me ha ocurrido alguna pregunta. Es el tema de la intrusión sahariana, ¿no? Que aquí en España normalmente la tenemos, bueno, por una cierta importancia. En estos días pasados hemos tenido en la ciudad de Madrid, ¿no?, implicaciones al respecto. Desde el punto de vista de la directiva y su aplicación en España o la transposición que se haga, ¿se va a tener en consideración este tema? ¿Y en qué medida este problema le afecta también a otros países allende los Pirineos? Gracias. Muchas gracias, José María, por tu pregunta. Evidentemente, la directiva contempla el tema de las intrusiones saharianas. Se va a poder, a la hora del cumplimiento de la directiva de esos límites, como se está haciendo ahora, se va a poder deducir debido a esas intrusiones saharianas. Ya sabéis que, además, España es pionera en el estudio. Realmente los protocolos que se han llevado a cabo, que se llevan en Europa, vienen de estudios que se han hecho en España y de protocolos de España. Obviamente, también se está trabajando a nivel europeo de armonizar esos tipos de descuentos, no solamente las intrusiones saharianas, que más afecta a la vertiente mediterránea, sino también a la arena y la sal de mar, que afecta a otros países como pueden ser los del norte. Se está trabajando en una guía en la cual tenemos representantes españoles, expertos españoles en ello, y estamos esperando a que nos la presenten y a formular los comentarios. Pero esa guía estamos muy bien representados y no creemos que vaya a suponer ningún problema para España. Gracias. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Muy interesante las tres exposiciones. Tengo una pregunta para Javier y otra que yo creo que quizás los tres podíais dar vuestra opinión, ¿no? Sin duda, cuando hablamos de salud pública, el papel del ciudadano forma parte. Somos activos, ¿no?, en generar salud y en cuidar nuestra salud. ¿Cómo han recibido los ciudadanos de Rota el tema de los sensores? O sea, ¿llegan a entender exactamente qué repercusión tiene en la salud todo el dispositivo, ¿no?, todo el planteamiento que estáis haciendo? ¿Y habéis hecho campañas específicas para que conozcan toda esa labor? Sí, muchas gracias. Bueno, un poco lo he dicho antes. Eso está en el debe. Es decir, el ciudadano ve actuaciones, pero tenemos una enorme dificultad desde las administraciones a la hora de explicarle y de contarle para la finalidad y para qué se hacen esas cuestiones. Si haces una actuación de peatonalización de una zona o de quitar o de calmar el tráfico o de darle más, al final la reacción inicial, al menos mi experiencia, por lo que también veo de otros compañeros, es de un rechazo de los comercios, de un rechazo de los vecinos. En esa hay que, digamos, ser práctico y explicar bien en qué le va a beneficiar a la hora de plantearle esa estrategia, porque después, cuando se produce esa actuación, se dan cuenta que no quieren volver a la situación anterior. Por ejemplo, tenemos la experiencia del urbanismo táctico, donde la avenida principal de la localidad hemos terminado una transformación total, donde había aceras de 80 centímetros y todo ocupado por el vehículo. Lo hemos transformado en un espacio de plataforma única, arbolado, con carriles más estrechos, con una reducción de la velocidad a 20 kilómetros por hora en todo el recorrido de la avenida. Eso a priori generaba mucho rechazo y lo que hicimos fue marcar con unas pinturas y con elementos muy básicos cómo iba a quedar el proyecto, y estuvo durante un año aplicándose esa experiencia antes de empezar las obras para que viéramos cómo funcionaba, cómo reaccionaba el ciudadano. Cuesta que la gente, digamos, que la ciudadanía lo entienda, pero hay que ser muy didáctico, hay que darle participación y luego hay que ser determinante en la decisión, porque lo que no puede es dudar y dar marcha atrás en las cuestiones. Cuando lo tienes claro, ir a por todas y luego ser capaces de explicar bien las actuaciones. Nosotros tenemos en el debe, y por eso queremos hacer esta plataforma cuando la tengamos más desarrollada, ponerla en abierto, los datos que sean sensibles no, pero todos los datos que sean posibles ponerlo en abierto para que el ciudadano pueda ver en vivo pues cuánto está consumiendo el cuadro de alumbrado o si hay algún tipo de incidencia en algún lector del consumo de agua en el colegio público un domingo. Pues esas son, digamos, las particularidades que
en la práctica van a ver, donde van a ver los beneficios, porque al final afecta a las arcas públicas y afecta a la mejora de la ciudad. Esa era la segunda pregunta, que también me la has contestado, cómo cada uno desde vuestro perfil, cómo pensáis que podemos acercar al ciudadano. Primero, a lo mejor que sean más conscientes de cómo afecta la contaminación del aire a su salud. Yo creo que es uno de los factores ambientales quizás que menos sensación tenemos de daño, ¿no? Esa es una parte. Y la otra parte, bueno, tú me has contestado desde el papel vuestro de ministerio, ¿cómo pensáis que podemos acercar también esta situación y esta estrategia a los ciudadanos? Esa es una muy buena pregunta. Discúlpame porque no lo había entendido la pregunta. Obviamente tenemos que hacer una didáctica a los ciudadanos. De hecho, la nueva directiva también hace mucho hincapié en la información pública que se cuelga. Tenemos varias iniciativas ahora en el Ministerio para datos abiertos. Nosotros estamos colgando en datos abiertos ya. Pero evidentemente tenemos que educar a los ciudadanos y concienciar a los ciudadanos. Por ejemplo, el tema de los sensores. El tema de los sensores es un tema complicado porque un ciudadano te viene con un sensor y te dice es que mi sensor me mide tal, pero ese sensor está calibrado, está en buenas condiciones. De hecho, está trabajando la AEMA, la Agencia Europea de Medio Ambiente, con el tema de los sensores para sacar una guía y para tener unos requisitos mínimos que tienen que cumplir estos sensores. Entonces, es muy importante esta labor de educación a la ciudadanía, pero sobre todo ligado también a la concienciación, porque de nada estamos aquí discutiendo sobre medidas que tenemos que llevar a cabo si el propio ciudadano no deja el coche en casa. Y es que es así de sencillo. O sea, podemos hacer lo que sea, pero como decía el señor alcalde, efectivamente son medidas muchas veces que van y que la ciudadanía se muestra reticente, como también hay reticencias en las zonas de bajas emisiones que hemos comentado antes. Entonces, tiene que ir de la mano todo, entre las distintas administraciones también. Muy bien, bueno, pues… una pregunta, venga, por favor. La última pregunta, porque ya se nos ha ido el tiempo. Sí, es algo muy rápido. En realidad no es una pregunta, es una propuesta. Se está hablando de la ciudadanía, lógicamente esto va enfocado prácticamente hacia ellos, hacia nosotros. Sin embargo, he hecho faltar en esta jornada a la ciudadanía, precisamente. Hablan las entidades locales, hablan ministerio, etcétera. Entonces, mi propuesta va… Yo pertenezco a la coordinadora, a Conbici, la coordinadora estatal en defensa de la bicicleta. La propuesta va en ese sentido, que en las próximas jornadas, SESA o quien organice, porque incluya a la ciudadanía. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo unas mediciones de ciclistas que llevan sensores en sus desplazamientos habituales, diarios, en bicicleta, y creo que cosas así pueden ser muy interesantes también para tenerlas en cuenta, ¿no? Gracias. Pues la verdad es que recogemos la sugerencia porque tienes toda la razón. Reiterar mi agradecimiento y felicitaciones a los tres ponentes. Esta mesa ha terminado. Tenemos ahora un descanso de media horita en la que podemos tomar un café y hablar sobre esta primera mesa. Muy bien. Muchísimas gracias.